Buen día, Lice. Buen día, estimados. Vamos a esperar hasta las 8:10 para que se unan los demás compañeros y empezamos la clase, por favor.
Bien, estimados, tengan buenos días. Vamos a empezar la clase, por favor. Voy a llamar lista, así que presten atención, por favor. Catasaca García Saúl Fernando. Buen día, Lice, presente. Buen día. Ya. Cortés Limachi Edison Brian. Buenos días, Lice. Presente. Ya. Ok. Mamani John Christopher. Presente, dice. Buenos días, pues. Celáez Tito Alejandro Fabián. Presente, Lice. Buen día. Ya. Valdivia Condori José Ignacio. Ya. Eh, una consulta, estimados. ¿Sabrán si su compañero Valdivia Condori José Ignacio sigue asistiendo a clases de regularmente o se cambió al turno noche? ¿Sabrán, estimados, de su compañero Valdivia Condori? ¿Me podrían confirmar, por favor? No, dice, no tenemos conocimiento. Ya. Ok, entonces empezaremos la clase. Voy a decirles sus notas del... Bueno, les compartiré pantalla, ¿no? Para que puedan ver directamente. Ya lo ajusté algunas partes, ya les dije también por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Pero bueno, ¿no? Siempre es bueno compartir para que ustedes sepan cuánto tienen, ¿no? Bien, como ustedes verán acá está las notas del primer parcial, de acuerdo a sus trabajos prácticos del laboratorio, ¿no? Los trabajos prácticos, el examen práctico, las investigaciones aplicadas o la investigación aplicada, el examen teórico, sus sellos extra y aquí tiene el total desde el primer parcial, ¿no? Acumulado. Y bueno, aquí no se ve, pero también está contabilizado la parte donde me mostraron sus sellos extra que varían para el examen del desfile, ¿no? Así que acá tienen sus notas, ¿no? Katasaka García tiene 97, Cortés Limachi tiene 100, Mamani tiene 100, Celáez Tito tiene 93 y Valdivia Condori tiene 86, ¿ya? Esas son sus notas del primer parcial. Todavía no lo hemos subido, ¿no? No nos dieron la orden, pero bueno, ya lo tengo acá contemplado, entonces esas serían sus notas del primer parcial. Bien, vamos a la parte de su asistencia. Esta es una, borró mi cuenta nueva, como ustedes vieron en el mensaje de la Inge. Todo empezamos de cero en este segundo parcial. No voy a cambiar la modalidad de calificación, creo que es la óptima. Cambié para un paralelo, sí, pero bueno, era de acuerdo al rendimiento, ¿no? Pero con ustedes está funcionando, están asistiendo puntual y bueno, están demostrando que, bueno, están desempeñando de la mejor manera, ¿no? En la materia. Así que voy a mantener por así decirlo, ¿no? La modalidad de graduación, la modalidad de calificación, perdón. Bien, entonces vamos a empezar con la clase. Va a ser una clase teórica. Tengo una actividad para ustedes. No es tan complicada, no es tan compleja, así que bueno, espero que se entienda, ¿no? Voy a requerir que participen también. Si participan sus sellos extra, les voy a dar la siguiente clase, ¿no? Así que vamos a empezar con la lectura, ¿no? Bien, ¿quién quiere comenzar con la lectura, estimados? Adelante, Saúl. Sí, Ya, muy bien. Dice así, introducción a las colas. Las colas son una estructura de datos muy utilizada en programación. Su funcionamiento se basa en un principio muy sencillo que también vemos en la vida cotidiana, el orden de atención. Podemos imaginar hacer fila en un banco o en una tienda. La primera persona en llegar es la primera en ser atendida. Nadie puede saltarse ese orden. En programación, ese mismo comportamiento se utiliza para organizar datos que deben procesarse en orden. ya, muchas gracias. ¿Qué entendieron de esta parte de la diapositiva? ¿Qué se entiende como colas, estimados? Una pregunta para todos. Recordemos que, como les dije, voy a tomar en cuenta su participación. Por favor, no dejen de participar como lo hacen de la modalidad presencial, ¿no? ¿Qué entienden por colas o quieren que yo les pregunte uno por uno? Bien, entonces al azar, por favor,
Edison, ¿qué se entendió por colas? Es un tipo de orden donde se puede almacenar ya sea objetos, como en una cola simple se podría decir, digamos, se almacena eh, objetos y el primero que entró es el primero que sale, si no me equivoco. Ok. Bien, precisamente podemos decir que una cola, como dijo su compañero, es el orden de atención que hay, ¿no? Este orden es principalmente cómo funciona en la vida cotidiana. Hay una diferencia con las pilas que es enorme, ¿no? Que estas se rigen básicamente por el orden de llegada, si podemos decirlo así, ¿no? Eso es en cómo se basa su estructura, ¿no? De una cola. Es como, bueno, es como en la vida real cuando hacemos fila para algún servicio, para alguna atención, ¿no? Se respeta el orden de llegada y el primero que llega se va primero, ¿no? No hay como en las pilas el último en llegar, entonces va a ser el que se va a ir primero, ¿no? No, esto es lo opuesto en las colas, ¿no? Como dice en programación, este mismo comportamiento se utiliza para organizar datos que deben procesarse en orden, ¿no? Y eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Básicamente esto nos sirve para dar el orden, por así decirlo, ¿no? Jerárquico de cómo queremos que se ejecuten las secuencias o los pasos en cierto procedimiento, ¿no? O en un algoritmo, podemos decirlo así, ¿no? Una secuencia de pasos para que se mantenga el orden y dé prioridad a lo que nosotros consideremos más importante o a lo que nosotros queremos que se ejecute primero dentro de nuestro sistema, nuestro programa. O bueno, vamos a ver que también esto nos afecta, no nos afecta, ¿no? Pero nos da la pauta de cómo se ejecuta normalmente todo en nuestra tecnología actual, ¿no? En todo lo que interactuamos actualmente, ¿no? Ya sea en nuestros celulares, nuestros equipos, en nuestra vida cotidiana o como también puede ser en algo más, no sé, ¿no? Eventual, como puede ser entradas a un concierto, las reservaciones que hacemos a veces, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces definamos que las colas son un tipo de orden de atención que nos sirve para mantener, como dice la palabra misma, ¿no? El orden y la eficiencia de los procesos que se van a llevar a cabo, ¿ya? Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Quién quiere leer? Adelante, Alejandro. Está bien, dice. Importancia de las colas. Las colas son importantes porque permiten gestionar procesos de forma ordenada y eficiente. Se utiliza en situaciones donde el orden de llegada es fundamental. La atención al cliente de sistemas de atención al cliente, el sistema operativo, los procesos del sistema operativo, la impresión, las impresiones de una impresora. Gracias a la cola evitamos conflictos y mantenemos el flujo de organización de datos. Ok, gracias. Bien, ¿no? Como verán, la importancia de las colas radica en que nos permiten gestionar de manera ordenada y eficiente, ¿no? Podemos ver ejemplos claros aquí, ¿no? Como lo mencionábamos anteriormente, esa es la palabra clave, ¿ya? Que sea ordenado y eficiente. Básicamente es otra de las metas que hemos visto en la estructura de datos, cuando les preguntaba qué es estructura de datos, cuando les explicaba lo mismo, ¿no? Acerca de la materia. Es que el orden es igual a la eficiencia, ¿verdad? Y las colas también es una parte de esto. ¿Por qué? Porque lo menciona con su definición y su importancia, ¿no? En pocas palabras, es su meta. Ahora también podemos ver que este tipo de colas se utilizan en situaciones donde el orden de llegada es fundamental, como les mencioné, ¿no? Y como dice el texto. Como puede ser, como los ejemplos previamente recalcados, la atención al cliente, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes van a comer a cualquier sucursal, no sé, Pollos Cochabamba, no sé, su caserita de la esquina, o bueno, no sé si alguien de aquí trabajó en atención de comida rápida, pero bueno, desde mi experiencia siempre nos dicen eso, ¿no? Siempre se recalca que primero hay que atender a la persona que llegó primero, ¿no? Como dicen, ¿no? Luego a la que llegó después, luego a la que llegó después, a la que llegó después, ¿no? Indiferentemente sea el orden de los pedidos, independientemente de cuánto nos van a comprar, independientemente de la forma de pago, etcétera, 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 etcétera. Nosotros respetamos el orden de llegada con los clientes, ¿no? Y por eso acá es un ejemplo básico de las colas, ¿no? Porque gracias a eso nosotros podemos decir que tenemos un sistema para procesar, en este caso, ¿no? Ejecutar nuestro trabajo de forma ordenada y eficiente.
sin cometer ningún error, sin que haya ningún agravio, sin tener ningún tipo de conflicto, que es lo que evitamos cuando nosotros estamos hablando de colas, es una de sus metas, ¿no? Evitar los conflictos que puede haber. Y la atención al cliente es un claro ejemplo, ¿no? Como les mencioné, es por orden de llegada, sin importar qué, ¿no? En un sistema operativo también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ejecutamos, bueno, antes que eso, no quiero preguntarles, ya están en segundo año. ¿Qué es sistema operativo? ¿Alguien me podría responder, por favor? Adelante, estimado. ¿Quién está levantando la mano? Alejandro, adelante. Perdón, dice, Ya. ah, Listo. O bueno, Alejandro, luego Christopher. ¿Qué es un sistema operativo? es lo que no podemos tocar de la computadora en sí, es el sistema que, que va a dar utilidad a toda la computadora, bueno, a todo el hardware, ¿no? Eso dice. Ya, está bien. A ver qué dice Christopher. Dice, buen día. Un sistema operativo es un software fundamental que gestiona, en pocas palabras, el hardware y los recursos de una computadora o incluso de un dispositivo móvil, porque igual lleva un sistema operativo, actuando como intermediario entre el usuario y la máquina. Ya, está bien. Estamos por ahí. ¿Qué dice Saúl? Sí, dice, es el sistema operativo es el software o es un conjunto de reglas y que actúan, ¿no? Como intermediarios en el hardware y entre el dispositivo, entre nosotros y la computadora. Ya, está bien. Básicamente es, sí, ¿no? Una parte de lo que dijeron es lo primordial, lo que decía Christopher, ¿no? Es un intermediario. Separemos de qué es un software. Software no tiene nada que ver, ¿no? Es otra definición. Pueden ser similares, pero no es lo mismo, ¿ya? Hardware y software es algo distinto, ¿ya? El intermediario es el sistema operativo, lo que hace que no, interactúen ambos y puedan dar funcionamiento a todas sus tareas, ¿no? Y como dice acá, ¿no? El sistema operativo también tiene este apartado donde radica la importancia de las colas. ¿Por qué? Alguien me podría decir, no, a ver, por ejemplo, ¿no? Todos hemos visto esto, por lo menos a mí me ha pasado. Cuando nuestros padres o nuestras madres a veces nos prestan celular para que veamos alguna cosa, siempre está lento sus celulares. Y en la mayoría de los casos es por una cosita tan simple, pero a veces se les va, ¿no? A ellos. ¿Qué creen que sea? ¿Por qué creen que se vuelve lento los celulares de las personas mayores, ¿no? Con nuestros padres, nuestros abuelitos. ¿Alguien? Creo que Christopher, la manito levantada sí tiene. ¿Por qué creen que es lento, estimados? Una respuesta fácil. Por el utilizamiento de segundo plano de aplicaciones. Exactamente. Y eso es lo que retarda el dispositivo, el rendimiento, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos ventanas abiertas en simultáneo, lo que nosotros estamos dando es poner en cola eso, esa aplicación, ¿no? Estamos poniendo en cola y el celular está consumiendo recursos, ¿no? Por eso hay también aplicaciones que se ejecutan en segundo plano si nosotros no los cerramos, ¿no? Y las personas, por lo menos, ¿no? Las personas mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, siempre lo dejan porque, bueno, no, por así decirlo, ¿no? No le dan importancia a eso, pero generalmente por eso se mantiene un poquito el rendimiento lento, ¿no? Por así decirlo. Y eso pasa ¿por qué? Porque directamente está relacionado con lo que estamos mencionando acá, porque lo tienen en cola las aplicaciones, ¿no? Además, como les mencionaba, ¿no? El sistema operativo, en el ejemplo de las colas, lo que hace también es ejecutar procesos, ¿no? Dejando aparte la saturización de nuestros equipos o nuestros celulares, nuestros móviles o incluso nuestros equipos de escritorio, ¿no? Nuestras laptops, nuestros PCs, etcétera, ¿no? Lo que hace es ejecutar procesos de acuerdo al orden que hay.
Por ejemplo, cuando nosotros estamos o cuando ustedes están encendiendo su equipo, se ejecutan automáticamente procesos directamente al iniciar, ¿no? Ni siquiera nos preguntan, es algo automático. Y eso viene de fábrica, ¿no? Para que se pueda ejecutar el sistema. Incluso el sistema operativo es un proceso que se ejecuta, ¿no? Que se activa. Porque si entran a la BIOS también pueden configurar toda esa parte, ¿no? Pero como les menciono, todo tiene que ver con las colas. ¿Por qué? Porque es un conjunto de procesos que van en orden jerárquico, por así decirlo. Primero este, luego este, luego este. Como ustedes sabrán, hay veces en las que nuestros equipos incluso se ralentizan, pero es porque algunos procesos se están ejecutando sin nuestros permisos, ¿no? Eso también tiene que ver por malwares o, bueno, algún tipo de archivo corrupto, basura, algún archivo que puede contener cierta parte de virus que está ejecutándose sin permiso de nosotros, ¿no? Y está consumiendo recursos, está incluso robando datos. Pero como les digo, ¿no? Todo tiene que ver con las colas. ¿Por qué? Porque estos, si bien están al final, igual se están ejecutando. Y si mientras más cola haya y se estén ejecutando al mismo tiempo, va a haber más consumo de recursos. ¿Ya? Tomen en cuenta eso. Vamos a pasar a la parte de la impresión, ¿no? Como en una impresión de una impresora. Eh, no sé si alguna vez alguno de ustedes, bueno, si tienen impresora, han hecho imprimir más de 100 hojas, ¿me podrían decir? Sí, lo hice, yo he imprimido más de 100 hojas. Ya. Em, ¿Tuviste algún pequeño percance al imprimir las hojas? ¿Alguna hoja que haya salido un poquito mal? ¿Cómo ha sido tu experiencia, Cristo? No, Liz, al contrario, solo se llegaba a cada monto de carga de tinta, se volvía a recargar. Tenía una pausa para hacer una recarga y nuevamente. Pero no había mucha falla. Al último creo que sí ha habido lo que es esto, que ya tenía sociedad en los cabezales y ya las imágenes no salían nítidas, salían con rayas. Ya. Bueno, como mencionaste, ¿no? Y algunas veces así es una pequeña pausa, ¿no? Pero a veces en otras impresiones, ¿no? Las impresoras grandes, por ejemplo, cuando vas a hacer un trabajo, vas a imprimir y no cuentas con impresora. Por ejemplo, ¿no? Yo les digo, y como pasó con Cristian, de mí, en mi caso, ¿no? Desde la hoja 50 ya estaba todo manchado, ya estaba saliendo mal. ¿Y eso por qué se da? Porque las impresoras generalmente sí están con la capacidad de poder imprimirlas, ¿no? Por así decirlo, paso a paso, proceso por proceso, o en el orden de cola, ¿no? Primero la hoja uno, luego la 2, la 3, la 4. Pero mientras más fila haya de las hojas, bueno, consume más recursos y si no le damos pausa o bueno, si no lo supervisamos, puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Si bien las colas nos sirven para mantener todo en orden, con orden y eficiencia, también hay una contra que voy a decir que mientras más colas tengamos, entonces va a ser más pesado el trabajo, ¿no? Incluso eso se remota conectando con el anterior ejemplo, ¿no? De atención al cliente y lo del sistema operativo. Si tenemos varios clientes en una fila, entonces va a haber más presión para el que está trabajando, ¿no? Para el que está atendiendo, para las personas, para los cocineros, para todo el equipo, ¿no? En un sistema operativo, mientras más colas tengamos, más recursos va a consumir, ¿no? Y en la impresión lo mismo. ¿Cuál es qué es lo que tienen en común todos estos tres ejemplos? Que mientras más cola haya o más procesos haya detrás una de otra, va a ser más el trabajo arduo que va a tener que hacer la parte principal, ¿no? La atención al cliente, el que atiende va a tener más trabajo. El sistema operativo va a tener más trabajo, los recursos de la RAM, impresión va a tener más trabajo, la tinta, ¿no? En este caso, la parte donde se está escribiendo o se está procesando, ¿no? Dentro de la impresora. No tengo conocimiento cómo funciona a detalle, pero bueno, esa es la idea, ¿no, estimados? Nos dice que gracias a las colas evitamos conflicto y mantenemos un flujo organizado de datos. Eso es verdad, pero como les digo, ¿no? Mientras más cola tengamos, va a ser un poquito más del trabajo laborioso. ¿Ya? Bien, ¿quién quiere leer la siguiente diapositiva, estimados? Adelante, Christopher. Concepto general de cola. Una cola es una estructura de datos lineal donde los elementos se insertan por un extremo y se eliminan por el otro. Esto garantiza que se respete el orden de llegada en todo momento. Agregar, solo se puede agregar elementos al final de la cola. Quitar, solo se puede quitar elementos desde el inicio de la cola. Gracias. Bien, como ustedes verán, el concepto es general, ¿no? También hay una pequeña parte que es clave, que la estructura de datos es lineal. ¿Eso qué quiere decir?
Como en la vida real, ¿no? Nunca han visto la cola o un grupo de personas formadas que se divide en dos, ¿no? O sea, no hay una cola que esté hacia dos caminos, ¿no? Que empiece en uno y se divide en dos. Generalmente no pasa eso en una cola, ¿no? Y acá es lo mismo, ¿no? Nos dice que una cola es una estructura de datos lineal donde los elementos se insertan por un extremo y se eliminan por otro, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que entran por un lado y salen por el otro, ¿no? Eso garantiza que se respete el orden de llegada en todo momento. Como les mencioné, ¿no? Es como el ejemplo claro que podemos tener, pongamos en una sola salida, ¿no? Cuando vamos a un parque de diversiones, digamos, o cuando ha habido la feria acá que se ha venido a la ciudad, ¿no? Para entrar a un juego nosotros hacíamos fila y jugábamos el juego, disfrutábamos del juego, no sé, nos subíamos no sé, a la montaña rusa, etcétera, etcétera. Y después de eso nos salíamos en el mismo orden que nosotros hemos llegado, ¿no? Solo tenía una entrada, no había dos filas para ingresar a ese juego, ¿no? Incluso eso pasa también. Bueno, les diría en el cine, pero en el cine salen en cualquier orden, ¿no? Pero generalmente me refiero a los órdenes, a los ejemplos donde se entra por un lado y se sale por el otro, ¿no? Y en el mismo orden que has ingresado. También puede ser en un banco generalmente. eh, ¿Por qué? Porque la atención viene de acuerdo al orden de llegada, ¿no? Excepto que, como les mencioné, el ejemplo de las pilas, que era lo contrario, porque había casos excepcionales como las personas mayores que entran y se van, ¿no? Aunque lleguen tarde, se van rápido, ¿no? Pero en las colas, generalmente en los bancos, para las personas que tienen un boleto general, por así decirlo, de atención, siempre pasa eso, ¿no? Llegas tú, eres la ficha F054, luego la 55, 56, etcétera, etcétera. Y no se interrumpen nuestras fichas generales, ¿no? A menos de que venga una ficha especial de un adulto mayor con discapacidad, etcétera, mujer embarazada, etcétera, ¿no? Pero generalmente así funciona la cola. ¿Y eso qué prioriza? Nuestra estructura, ¿no? General, que esté con eficiencia, con orden y que también respete el orden de llegada, ¿no? Para que no haya ningún altercado, no haya ningún problema, ¿no? Básicamente es un proceso que nos ayuda a mantener el orden. Nos dice que la parte de agregar, solo se puede agregar elementos al final de la cola, eso es verdad, ¿no? Como les dije en el ejemplo del banco, ¿no? No puede una persona con una ficha general meterse no sé, si ya está en la ficha F54, no puede meterse a la F46, ¿no? Porque no le compete. Tiene que irse al final, ¿no? Como en una cola. Ahora quitar, solo se pueden quitar elementos desde el inicio de la call. Eso que se refiere a lo que les mencionaba también. Si le toca la ficha CF55, entonces no puede todavía atender a la ficha F56, ¿no? Tiene que despachar, por así decirlo, al que está primero, ¿no? Al inicio. Eso básicamente es, bueno, el orden de llegada, ¿no? Como verán, es un tema sencillo, pero es importante que nosotros sepamos la diferencia también, ¿no? Y cuál es su clave, sus pautas. Para la hora que estemos haciendo nuestro sistema, estemos haciendo un programa, veamos cómo influye la secuencia de pasos que podemos llegar a tener, ¿no? Bien, vamos a pasar a la definición formal de cola. ¿Quién quiere leer, estimados? Le falta a Edison. Edison. Perdón, dice, no lo escuché. Adelante, por favor, con la lectura. Ahí está bien, dice. Definición formal de cola. Una cola es una estructura de datos que sigue que sigue el principio. FIFO, first in, first out, primero en entrar, primero en salir. ¿Qué significa? El primer elemento que se inserta será el primero en eliminarse. Garantía de orden. Se respeta estrictamente el orden cronológico de inserción. Ok. Bien, aquí tenemos la definición formal. Le voy a pedir que estén un poquito más atentos, por favor. Sé que están en sus camas, que están durmiendo, tal vez algunos ya estén desayunando, pero pongamos atención a la clase, por favor. ¿Ya? Bien, como verán acá la definición formal de una cola es simple, ¿no? Es una estructura de datos que sigue el principio FIFO, ¿no? En este caso, el FIFO es first in, first out, ¿no? Primero en entrar, primero en salir, lo que les mencionaba hace unos momentos. Significa que el primer elemento que se inserta será el primero en eliminarse, ¿no? Esa es la palabra clave. Primero en insertar va a ser el primero en eliminar, ¿ya? Tiene la garantía del orden porque se respeta estrictamente el orden cronológico de inserción, ¿no? Ahora yo les hago una pregunta. Si la estructura sigue el principio FIFO de las colas, las pilas, ¿qué principio siguen?
o cuál era su abreviación. Eso lo hemos visto también. Adelante, Saúl. Sí, dice, el principio era el LIFO, que es Lars in Fear Out, creo que es, pero era LIFO. Ya, gracias. Sí, efectivamente era el IFO, ¿no? Que nos decía que el último en entrar va a ser el primero en salir, ¿no? Tenemos que tener claro esta diferencia también, ¿no? En la definición formal de una call. Ya, este es su principio, el FIFO. Ya no se van a olvidar, puede que sea pregunta de examen. ¿Ok? Nos dice, como mencionábamos, ¿no? Que garantiza el orden cronológico, ¿no? Cronológico, ¿qué significa cronológico para ustedes, estimados? Creo que cronológico Lice es un tipo, ah, una regla de unas etapas, se podría decir. No tuviera la palabra, pero es como una etapa. Que pasa primero uno, después luego otro, luego otro. Así sucesivamente. Gracias, Christopher. Efectivamente, ¿no? Son pasos que se dan sucesivamente en un orden específico, ¿no? No puede haber el paso 3 sin que haya pasado el paso uno y viceversa, ¿no? No, perdón. Y así simultáneamente, ¿no? No puede haber el paso 4 sin que se haya dado el 3, no puede haber el 5 sin que se haya dado el 4, o sea, tiene que ejecutarse en esa secuencia, ¿no? Por eso también hay películas que están en orden cronológico, donde es la uno, luego la 2, luego la 3, para contar una historia, ¿no? Lo mismo pasa en las colas, ¿no? Primero es el apartado que está al principio, luego el segundo, luego el tercero y así sucesivamente, ¿ya? Se ejecuta en orden cronológico porque se ejecuta en orden, ¿no? Se respeta la secuencia de pasos de acuerdo al orden establecido, ¿ya? No puede haber un paso previo no podemos saltarnos, por así decirlo, entre pasos, ¿ya? Bien, vamos a pasar a la siguiente parte, por favor. Bueno, ya han participado los cuatro, así que voy a pedir a, por favor, Alejandro que pueda leer la siguiente diapositiva. Sí, dice, ejemplo cotidiano de cola. Un ejemplo es una fila de banco. Llega la persona A, la primera en llegar es la primera en ser atendida. Llega la persona B, se ubica detrás de la persona A en la fila. Llega la persona C, se ubica detrás de la persona B en la fila. El orden de atención es A, B y C. Nadie puede salir antes de quien llegó primero. Gracias. Bien, como podemos ver en este ejemplo que les mencionaba, ¿no? Es de acuerdo al orden de llegada. Primero es la persona A, luego la persona B, luego la persona C, ¿no? No se puede ir C sin que se vaya primero A. No se puede ir C sin que se vaya primero B. ¿Entienden? Esa es la lógica, ¿no? Eso es, básicamente es lo que define una call, ¿ya? Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ejemplo en tecnología, por favor, quiero que lo lea, estimado Saúl. Adelante, por favor. Está bien, dice. Ejemplo en la tecnología. Las colas también se usan en sistemas informáticos para gestionar tareas de manera ordenada. Cola de impresión. Cuando mandas varios archivos a imprimir, se imprimen en el orden en el que los enviaste. Cola de procesos de CPU. El sistema operativo gestiona los procesos pendientes siguiendo el orden de llegada. Atención en servidores web. Los servidores atienden las peticiones de los usuarios en el orden en que llegan. Gracias. Bien, aquí lo tenemos los ejemplos en tecnología. Básicamente son lo que mencionábamos, algunos de los que mencionábamos. Generalmente en los sistemas informáticos, ¿no? Como ustedes verán, siempre respeta el orden de las colas, ¿no? Ese orden siempre se mantiene vigente. En las colas de impresión, como les mencionaba en el ejemplo, ¿no? Va a ser en el orden en el que enviamos los archivos, ¿no? O los documentos, por así decirlo, o las hojas más detalladamente. Primero la hoja uno, luego la hoja 2, etcétera, 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 ¿no? También podemos enviar en otro tipo de orden, pero ya es depende. Pero generalmente se imprime en ese orden, ¿no? Pues respetando la jerarquía de los procesos y los pasos, ¿no? De quién va primero, quién va segundo.
En los procesos del CPU es lo que les mencionaba, ¿no? Primero es la pestaña que abrimos, la principal, luego podemos abrir otra. Y eso no solo pasa bueno, por así decirlo, ¿no? Con las RAM de la CPU, sino también en nuestros celulares, en todo tecnológico, ¿no? Como ustedes verán, no es algo que se vaya bueno, que se limite, mejor dicho, a los equipos de computación, ¿no? Básicamente puede ser en cualquier tipo de proceso, ¿no? Pasa en nuestros televisores, incluso en las radios, bueno, en las radios digitales, ¿no? Y en otro tipo de tecnologías, ¿no? Todo sigue un proceso, todo sigue un orden, ¿no? Si no hay orden, entonces todo se ejecutaría al mismo tiempo y eso no tendría sentido, ¿no? Siempre hay un orden, ¿ya? Es como los algoritmos, ¿no? Paso a paso, ¿no? Para llegar a un fin o una meta. También podemos ver en la atención de servidores web, que eso pasa generalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos conectamos a un servidor, lo que nosotros es ponernos en cola de un proceso que estamos pidiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero consultar, ¿no? Como les decía de las elecciones anteriores, ¿no? ¿Qué mesa soy? ¿Dónde voy a votar? El servidor, si había muchas personas que le estaban preguntando al mucho tiempo, entonces me va a poner en la cola para que mi proceso se haga rápidamente. Y generalmente eso ocurre de la manera más rápida, ¿no? A veces los servidores se caen porque tienen muchos procesos almacenados, ¿no? Y como les decía, mientras más procesos, mientras más colas haya, va a tardar más, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser más, por así decirlo, ¿no? Laburoso su trabajo. Es decir, que va a tener más tareas que completar al mismo tiempo, ¿no? Y eso hace a veces que el sistema colapse o el servidor colapse como tal. ¿Por qué? Porque no está con la capacidad necesaria para poder aguantar, ¿no? Por eso les digo que es importante que ustedes delimiten las colas a la hora de realizar un programa, ¿no? Para ver qué se ejecuta primero, qué se ejecuta segundo. Si es un servidor web, como les mencionaba, que ustedes contemplen la capacidad de cuál va a ser el máximo, ¿no? De procesos que va a haber. En caso de que, no sé, que hay un error o que ya no se pueda procesar, entonces ya no se pueda recibir solicitudes, ¿no? Bien, esos serían los ejemplos de tecnología. Vamos a pasar a la siguiente parte, por favor. Voy a pedir a Christopher que lo lea. Adelante, Christopher, por favor. Está bien, dice, representación básica de una cola. Una cola tiene dos extremos importantes que definen su funcionamiento. O front, donde se elimina el elemento, es el extremo de salida de la cola. Final, rear, donde se insertan nuevos elementos, es el extremo de representación interna ABCD con el front apuntando a A y el rear apuntando a D. Está bien, gracias, Christopher. Bien, como dice acá, ¿no? La representación de una cola consta de dos extremos importantes, que son el frente y el final, ¿no? El front y el rear. Nuestra representación en una secuencia de A primero, luego B, luego C, luego D. El front siempre va a estar apuntando a, ¿no? Y el D siempre va a estar apuntando a, ¿no? El rear, por así decirlo. ¿Eso qué quiere decir? Que sigue en un orden, ¿no? En este caso, en el ejemplo, sería de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque D, que es el rear, está apuntando al A, ¿no? Al front, y el front está apuntando a la izquierda, porque ahí es donde comienza todo, ¿no? En el A, ¿ya? Esos son los dos extremos que no tienen que olvidarse. Que pase a pregunta de examen, así que tomen en cuenta, por favor. Bien, vamos con Edison, por favor, adelante. Flujo de una cola. Uy, no veo bien. Un momentito, Lice, no veo bien. Flujo de una cola. El funcionamiento es el siguiente. Los nuevos elementos entran por el final y los elementos salen por el frente. Entrada ABC se entran por el. Bueno, ABC entran por el frente. No, por el rear. Rear dice, sí. Y salida A, luego B, luego C, salen por front. Almacenamiento, orden en la cola, A, B y C. Por ejemplo, en el ejemplo, los elementos A, B y C entran en ese orden y salen en el mismo orden. A primero, luego B, luego C. Esto garantiza que el flujo sea predecible y ordenado. Gracias. Bien, como vemos, el flujo de una cola generalmente tiene el siguiente funcionamiento, ¿no?
Por el RIR van a entrar todos los nuevos en la cola, por así decirlo, ¿no? Todos los procedimientos, pasos o los nuevos datos que van a entrar en la cola, ¿no? Entran por acá y luego, una vez que son procesados, una vez que se cumplen la demanda, una vez que devuelven el dato, etcétera, etcétera, salen por el RIR, ¿no? Perdón, por el front, es decir, por adelante, ¿no? Siempre va a seguir un paso o hacia un lado, como podemos ver acá, y dónde se van a almacenar va a ser A, B, C, de acuerdo a dónde estamos almacenando el procedimiento o los pasos para llegar a la meta final, que es cumplir dicho, ¿no? Y una vez que se cumpla, pues salgan por adelante, ¿no? Y ya estén eliminados, como mencionamos en anteriores diapositivas, ¿no? Que se descarten, por así decirlo, ¿ya? Como dice en el ejemplo, los elementos entran por el A, B, C y entran en ese orden específico. Salen en el mismo orden, primero A, luego B y luego C, ¿no? Esto garantiza que el flujo sea predecible y ordenado. Ahí tenemos otra palabra clave que para entender las colas, ¿no? Es un paso a paso o procedimientos que son predecibles porque sabemos por dónde va a entrar y por dónde va a salir, ¿no? No hay ningún tapujo, no hay ninguna parte donde nosotros podamos buscar otro tipo de salidas, no hay imprevistos porque todo genera ese orden, ¿no? Ya es tener una secuencia establecida, ¿ya? Bien, vamos a pasar a la siguiente parte, la representación gráfica sencilla. Por favor, voy a pedirle nuevamente al estimado compañero Saúl. Adelante, por favor. Está bien, dice. Representación gráfica sencilla. Visualmente, una cola se puede ver como un flujo en una sola dirección. Entrada. Los elementos ingresan por el REAR. 2. A, B, C. Elementos almacenados en orden. 3. Salida. Los elementos salen por el frontend. Esto ayuda a entender que el flujo es en una sola dirección, de rear hacia front, representando siempre el orden de llegada. Perdón, respetando siempre el orden de llegada. Gracias. Bien, como podemos ver, la representación gráfica siempre se van hacia una sola dirección, ¿no? Ya sea a la derecha, puede ir a la izquierda, arriba o abajo, ¿no? Pero siempre va a ir solo a una dirección, no va a haber dos caminos, ¿no? En la entrada, pues ya saben, entran por el rear, es decir, por atrás. Luego, los elementos almacenados se almacenan de acuerdo al paso a paso que estamos haciendo, ¿no? Paso uno, paso 2, paso 3, o paso A, paso B, paso C, ¿no? La salida, pues todos salen por adelante, ¿no? Por el front. Una vez que son atendidos en el procedimiento, se eliminan, ¿no? Directamente por el front. Y como dice acá, esto se ayuda a entender que el flujo solo va en una sola dirección, del rear hacia el front, ¿no? De atrás hacia adelante, respetando siempre el orden de llegada. Generalmente esto sucede en todos los paso a pasos que podamos a completar. Pasa en los formularios, en nuestra vida cotidiana, incluso les diría que hasta en los videojuegos, ¿no? Cuando ustedes juegan un juego de una historia, generalmente, ¿no? O bueno, en los clásicos era que solo había un camino para completar, ¿no? Si no pasabas el nivel uno no puedes ir al 2. Si no pasabas el 2 no puedes ir al 3, ¿no? Incluso en los modos historia, si no completabas esto, no puedes ir a esto. Si no completas esto, no puedes ir a esto, ¿no? Porque va paso a paso, siguiendo el orden lógico, ¿no? Y como les digo, ¿no? Eso pasaba antes, ahora creo que hay más de dos caminos, incluso en los modos historia, pero eso ya es otro tema, ¿no? Pero generalmente seguían en el orden de secuencia de una cola, ¿no? Porque todos van hacia un mismo fin, como acá, ¿no? Para que se pueda entender mejor. Todo sigue un paso a paso, ¿ya? Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Voy a pedir que lea Alejandro, por favor, adelante. Am, Diferencia entre pilas y colas. Aunque ambas son estructuras de datos lineales, pilas y columnas difieren en su principio de funcionamiento, operaciones y casos de uso. La pila o LIFO, el elemento más reciente, es el primero en ser removido como una pila de platos. En cola es FIFO, el elemento más antiguo, es el primero en ser removido como una fila de supermercado. El LIFO, el último en entrar, es el primero en salir. El FIFO, el primero en entrar, es el primero en salir. Gracias. Bien, como podemos ver, la diferencia entre las pilas y las colas radica en, ya saben, ¿no? En el LIFO y en el FIFO. Acuérdense de eso. LIFO, último en entrar, primero en salir. Eso es para las colas. Funciona como los platos, donde el tope siempre se va a ir primero, ¿no? FIFO, primero en entrar, primero en salir, ¿no? Como puede ser en una atención al cliente, en un sistema operativo, los pasos van de acuerdo a la secuencia establecida, ¿no? De atrás hacia adelante. ¿Ya? Esas son las diferencias principales, que bien pueden ser similares porque ambos tienen datos almacenados en un orden establecido,
Pero en el momento a la hora que nosotros estamos, por así decirlo, ¿no? Estamos estableciendo cómo se van a administrar estos, ahí tenemos la gran diferencia, ¿no? El iFoto, o sea, todos se, am, por así decirlo, ¿no? Se almacenan en una parte, puede ser, no sé, en una fila y demás, pero el último en entrar siempre se va a ir primero, ¿no? Como podemos ver en el ejemplo de los platos, en el ejemplo de los libros que les mencioné. En cambio, las colas es diferente, ¿no? El primero en llegar va a ser el primero en irse, ¿no? Como puede ser la atención al cliente, los procesos que se ejecutan en un sistema, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia principal, por favor, a tomar en cuenta. Tal vez sea pregunta de examen. Bien, eso sería todo de parte teórica. No sé si tienen alguna duda hasta acá, estimados. No, dice, Ya. Bien, entonces, por favor, les voy a dar un trabajo para la clase del día de hoy. Como no es muy, por así decirlo, no es una clase que tengamos práctica, es básicamente teoría. Les voy a pedir, por favor, que investiguen en 15 minutos y luego me den un pequeño, o bueno, pequeños ejemplos, o bueno, no, ejemplos concretos de sistemas reales que utilicen tanto las pilas o sistemas reales que utilicen tanto las colas, ¿no? Yo voy a designar quiénes van a ser las pilas y quiénes van a ser las colas, ¿ya? Va a ser equipos de dos. Para eso les voy a dar 20 minutos, luego en 10 minutos cada equipo expone, por así decirlo. Pueden hacer diapositivas si gustan, no es tan complejo el trabajo, de acuerdo como ustedes gusten explicar lo de los sistemas, ¿no? Incluso pueden entrar para mostrar, tienen conexión a internet, así que no hay ningún problema, ¿ya? El equipo de colas va a ser, estimado Saúl y Alejandro, ¿ya? El equipo de colas. El de pilas va a ser Edison y Christopher, ¿ya? De esos van a ser los dos equipos, tienen hasta las 9 y 10 para averiguar qué sistemas reales utilizan cada tipo de estructuras, ¿no? De almacenamiento o de procesamiento de datos, mejor dicho, ¿ya? Pueden exponerlo con diapositivas, tampoco les voy a pedir un trabajo tan complejo, pueden exponerlo entrando a la página, mostrando esto para que se pueda entender, ¿no? Cómo funciona en la vida real estos dos tipos de almacenamiento, por así decirlo, ¿ya? ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna duda acerca del trabajo de esta clase? dice, tiene que ser solo una diapositiva, no documento más o eso más. No. Pueden hacerlo como gusten, ¿no? La idea es que se haga entender el ejemplo, ¿no? Pueden hacerlo en una diapositiva, dos, tres máximo, ¿no? No les voy a pedir mucho, ¿no? Tampoco es el tiempo mucho que les estoy dando, ¿no? 3 a 5 máximo, ¿no? O bueno, pueden hacer de 1 a 5 como ustedes gusten. O también pueden entrar, no sé, yo entro a una nueva pestaña, hago la búsqueda, el sistema, ta, ta, ta. O bueno, este programa sirve con las colas o con las pilas. ¿Por qué? Porque ejecuta así, sí, sí. ¿No? Es un ejemplo, no quiero que busquen ejemplos. Y ustedes puedan ver también cómo funciona esa parte, ¿no? Ya en la siguiente clase vamos a ver la parte práctica de cómo se ejecuta con código, ¿no? Pero ahora quiero que busquen ejemplos. Pueden presentarlo entrando al sistema, haciendo diapositivas, máximo 5, ¿no? No quiero que les alcance el tiempo para más. Luego de eso exponen en 10 minutos y con eso acabaríamos la clase, ¿no? Voy a tomarlo en cuenta esto como práctica de laboratorio, ¿no? Así que, Dice, perdón que le interrumpa, dice, son sobre sistemas de pilas o ejemplos de pilas. ejemplos de la vida real, ¿no? Que serían los sistemas que utilizan eso, ¿no? Por ejemplo, un sistema bancario utiliza las colas, ¿no? Porque está procesando los datos al orden de llegada, ¿no? O bueno, como pueden ver, hay otros tipos de sistemas que también depende de las pilas, donde por ejemplo marcamos el historial o bueno, nos pueden demostrar, ¿no? Como hemos visto. La idea es que busquen sistemas o ejemplos de programas, como ustedes gusten, donde se utilicen tanto pilas como columnas, ¿no? Los ejemplos pueden ser uno, dos, tres máximo, ¿no? Tampoco les pido mucho, ¿no? La idea es que vean cómo funciona en la vida real, ¿no? En los programas ya profesionales, en los sistemas ya avanzados, ¿no? Como les dije, por eso también les puse en equipos de dos para que sea un poquito más fácil, ¿no? Pueden hacerlo demostrando en vivo, entrando al sitio, explicando cómo es el ejemplo, ¿no? Cómo funciona ese sistema, si cumple con las colas, ¿por qué? Porque está haciendo así, así, así. O si cumple con las pilas, ¿por qué? Porque está teniendo este paso, este procedimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Bien. ¿Tienen alguna duda más? Se entendió el trabajo, ¿no? Sí, dice,
Ya, Sí, sí. entonces vayan a trabajar en equipos de dos, por favor. No es algo tan complejo, háganlo como ustedes puedan. Ya, estimados, entonces les espero a las 9:10, ya 15 minutos. Adelante.
Bien, estimados, ya lo tienen, el trabajo, ¿no? No es tan complicado como les mencioné, hasta donde estén avanzando, por favor. No sé si alguno de los dos equipos ya lo tiene, el equipo de Saúl o el equipo de Christopher. Dice, a mí un ejemplo más me falta y ya con eso ya terminamos. Ya estoy acabando los perales. Ya, recordemos que es un trabajo en equipo también, por favor. Alejandro, tienes que cooperar entre los dos, tienen que hacer, ¿no? El equipo de Christopher ya lo tiene. El equipo de Christopher ya tiene el trabajo. Edison, Christopher. Nos falta un poco, Liz. Ya. Entonces, el equipo de Saúl, apenas terminen, por favor, empezamos con eh, la breve explicación de los ejemplos, su presentación, mini presentación, y con eso ya van a tener su práctica de laboratorio, ¿no? Por el día de hoy, la siguiente semana ya vamos a hacer prácticas cotidianas, Sí. ¿no? Lo que siempre hacemos. Ya. Luego del equipo de Saúl, el equipo de Christopher y Edison, por favor, ¿ya? Y vamos a hacerlo corrido porque luego ustedes tienen clases también, así que vamos a empezar rápido. Bien, Saúl, máximo hasta y 15 por favor, o y 13 si es posible para que no les retrase, ¿ya? Por cierto, tomen sus precauciones. Edison, está prendido tu micrófono, por cierto. Gracias, dice. Ya, estimados, por favor, antes de que nos pase el tiempo, perdón, y nos pise la hora, vamos a exponer hasta lo que tengan. Su mini presentación no es tan complejo, ¿no?
Por favor, comenzamos con Saúl, Fernando y Alejandro. Tienen de 5 a 6 minutos, por favor, estimados. No vamos a hacer de algo tan complejo hasta donde tengan, ya no hay ningún problema. Lice, las diapositivas lo hemos hecho en Canva. ¿Le puedo mandar el link al grupo? Claro que ¿O sí, lo mando ya al preséntenlo, preséntenlo y al final de la clase lo mandan, ya para que no haya ningún problema. ¿Ya? Ok. Ahora, ¿me puede aceptar? Mi computadora no tiene para Claro que sí. micro. Por favor. Ok, ok. Ya le mandé. Dice, yo también puedo compartirlo si no. Ya, También. está bien. Cualquiera de los dos, compártalo, por favor. Y empecemos, como les dije, hasta donde tengan, no hay ningún problema. Y vamos a calificar, ¿no? Su práctica. Ya, está bien, dice. Entonces, yo lo voy a compartir. Ok. ¿Van a defender por partes o uno va a defender por los dos? Por partes vamos a ir. Ya, empecemos de 5 a 6 minutos máximo, por favor. ¿Se ve, Lice? Sí, adelante, por favor, se puede ver. Ya. Un momentito. Ahora sí. Ya, Lice. Entonces, a nosotros nos ha tocado exponer sobre el tema de ejemplos de colas, ¿no? Un ejemplo en la vida real es el de pedidos ya que incluso esto se puede ver en los Ubers o en los Yangos, ¿no? Ya que el sistema recibe muchas solicitudes por segundo o minutos y este sistema automáticamente lo va uniendo por colas. Primero una primera solicitud, luego la segunda y así. También este sistema, ponemos más que todo en de pedidos es que va buscando a un repartidor que primero en liberarse, ¿no? Y trata de emparejarlo, ¿no? Como vemos en el ejemplo ahí, ¿no? Que va a estar recibiendo la solicitud para poder llevar el pedido, ¿no? Ahí está un ejemplo de pedidos ya o deliveries también. En Uber también sería, ¿no? Y el otro, sistemas de semáforos inteligentes. Bueno, mayormente esto en el tráfico se utiliza mayormente ya que los autos van formando una cola física, ¿no? Un primer auto se para en una línea o en pasos de cebra, como lo hacemos, para dar paso a las personas. Pero este sistema de semáforos inteligentes va viendo qué cantidad de autos hay para luego ya empezar a poder darles prioridad o cambiar, ¿no? El sistema va reconociendo, ¿no? Eso sería el dice por mi parte. Ahora mi compañero Alejandro. Sí, dice, la siguiente diapositiva he tomado por ejemplo WhatsApp, que te envían los mensajes, por ejemplo, tú envías hola, ¿cómo estás? Así, y te llegan en el orden en que ha llegado. Por ejemplo, cuando recibes un mensaje y digamos estás jugando con internet, estás jugando un juego, el servicio de WhatsApp recibe los 50 mensajes para ti y los mete en una cola personal. El orden en el que va a llegar los mensajes te va a mostrar en una notificación y van a aparecer de uno a uno en el orden en que han llegado, ¿no? Ese es el ejemplo de WhatsApp, que te van a llegar los mensajes. Después la siguiente diapositiva es... Mi siguiente diapositiva es los servidores de juegos. Por ejemplo, cuando estás jugando un juego de competitivo, digamos, o de batallas, cuando estás en cuando, digamos, disparas al mismo tiempo que otros jugadores disparan, el servidor mete todas las balas disparadas en una cola y va a procesar el orden en que van a llegar los disparos. Por eso a veces hay lagueos o se ralentizan los juegos porque tienen que entrar toda la información, bueno, todos los datos que van a hacerse en ese momento en una cola. Y eso todo dice. Gracias. Ya.
Está bien, muy buen trabajo en tiempo récord, está bien, les felicito, buenos ejemplos, algunos no tenían conocimientos, como los semáforos, pero bueno, para eso sirven, ¿no? También estos ejemplos, como les mencioné, también aprendan ustedes. Bien, entonces vamos a continuar, tienen 20 sobre 20, 25 sobre 25 en esta práctica del oratorio ambos, y vamos a pasar ahora con los siguientes, por favor, sin que nos pise el tiempo, Christopher y Edison Cortés. Hasta donde tengan, estimados, por favor, expondremos, no va a haber ningún problema, se va a entender, pero defendamos los ejemplos, ¿ya? Adelante, por favor, Christopher y Edison, tienen de 5 a 6 minutos. Está bien, dice, en un momento le compartimos la pantalla. Saúl y Alejandro, por favor, los ejemplos lo van a pasar al grupo de WhatsApp, ¿ya? Interno que tenemos. Dice, Adelante. ¿se ve la pantalla? Sí, 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 ¿no? está compartiendo mediante dispositivo móvil, ¿no? Sí. Ya, adelante, por favor. Pueden empezar. Hola, se ve, ¿no? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo era esto? Demora, estimado. Adelante, la exposición es lo que importa. Eh, ahí donde está, no quiero pasar a la siguiente. Ahora sí. Ya, nosotros nos ha tocado exponer lo que es ejemplos de sistemas que usan pilas. Y bueno, una pequeña introducción, puedes decir que las pilas tienen su, su principal función, que es lo que significa de que el último elemento agregado es el primero en ser retirado o en eliminarse. Un ejemplo que podemos decir es los navegadores web. ¿En qué forma usan las pilas? Los navegadores web implementan pilas para almacenar el historial de navegación del usuario. Cada página visitada se agrega a la pila, facilitando la opción de regresar a páginas anteriores de manera eficiente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, cuando nosotros ingresamos a una página, digamos, se podría decir Google, y averiguamos de lo, digamos, de estructura de datos, y va a haber ahí varios sitios, ingresamos a uno y vamos viendo, ¿no ve? Que tiene varias subpáginas, entonces todo eso se va almacenando a la historia del usuario, se podría decir, y cuando nosotros queremos volver, digamos, donde hemos ido, entonces donde ya estábamos, se elimina, o sí, bueno, se elimina, y si queremos volver ahí, todos sabemos que se va a volver a actualizar, digamos, ¿no ve? O sea, se va a volver a ingresar. Eso es un ejemplo donde se usan las pilas en los navegadores web. Otro ejemplo es las funciones recursivas. Las funciones recursivas dependen mucho de las pilas para conservar el contexto de cada llamada, incluyendo los parámetros y variables locales. Cuando se alcanza una condición base, la pila permite deshacer las llamadas y regresar al estado anterior del programa de manera eficiente. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros llamamos a una función, primero se llama de acuerdo a la página principal. Digo, a la página, el main, en otras palabras, en el código, ¿verdad? Cuando nosotros llamamos el primero, entonces se va llamando al primero, al segundo, y para poder ir al anterior, entonces se tiene que eliminar, ¿no? El llamado del que está el último. En el caso del ejemplo 3, deshacer y deshacer en editores de texto. Los editores de texto utilizan pilas para gestionar las acciones del usuario, donde cada acción realizada se apila. Esto permite que los usuarios deshagan o rehagan acciones de manera ágil y organizan, mejorando la experiencia de edición de documentos. ¿A esto que se refiere? Uy, un momentito, me está saliendo un mensaje. Ahora sí. Eh, Cada vez que realizamos una acción, se apila a la pila.
Y esto permite que los usuarios, cuando nosotros queramos deshacer, entonces va a deshacer la última acción que hemos hecho en el editor de texto. Ejemplo 4, evaluación de expresiones matemáticas. Las pilas son cruciales en la evaluación de expresiones matemáticas, especialmente en la notación polaca inversa. Este método permite que los operadores y operandos sean apilados y procesados de manera eficiente, facilitando la ejecución de cálculos complejos sin necesidad de paréntesis. ¿A esto qué se refiere? Nosotros todos conocemos lo que son también en las computadoras las calculadoras, ¿verdad? Y al realizar una operación matemática, aunque no tenga paréntesis, se supone, ¿no?, que primero es la multiplicación y después la suma, ¿verdad? Entonces ahí es donde va también ¿cómo se llama? Las pilas. ¿En qué forma? Dando, digamos, la operación entra a la pila y dice que el primero, digamos, el primero que está, que ha entrado, digamos, que sea la multiplicación, se realiza primero esa operación, o si está en paréntesis, entonces se realiza eso primero. Ejemplo 5, juegos de cartas. En los juegos de cartas, las pilas permiten un manejo organizado de las cartas, facilitando el seguimiento de las jugadas y el estado del juego. Cada vez que se juega una carta, esta se apila, lo que permite que un fácil acceso y control sobre las cartas disponibles. Y bueno, eso sería. Eso después va a seguir mi compañero Lice. Sí, creo que sí. Manejo de. Listo, dice, continuando, tenemos el ejemplo 6. Como es el manejo de las historial de aplicaciones, las pilas son esenciales para el eficiente historial que nosotros utilizamos en las aplicaciones, como anteriormente dijimos en la clase. Cuando abrimos varios aplicativos, de por sí se carga una pila y siempre que al momento de salir o moverse de otra página te va a mostrar la primera que has, la última que ha entrado, la última que has abierto es la primera que se te va a mostrar. Lo mismo pasa en eso. Eso permite a los usuarios retroceder y avanzar en su historial también de navegación, manejando la experiencia y la interacción con la interfaz. Lo mismo pasa en los navegadores web. Cuando buscas algo, en el historial aparece lo último que has buscado y es lo primero que te va a salir para volver a buscar. Siguiente página, por favor, bro. O ya no. Ya. Entre más ejemplos que yo ya he llegado a buscar, licenciado, y no hemos llegado a ponerlo, porque eran varios. Entre uno tenemos en la vida cotidiana lo que es los platos en la cocina. Cuando lavamos los trastes, de por sí tenemos, algunos lo apilan, incluso en los restaurantes lo apilan, y no va a ser apto sacar el plato de abajo, porque si lo sacamos se va a caer todo. Así que el último plato que hemos lavado es el primero en que va a salir para ser servido. Lo mismo pasa en la ropa doblada, cuando lavamos ropa, está apilado todo en un conjunto, no se hace de abajo porque todo se desordena. También en unas monedas de una caja, no sé si han visto que igual en los minibuseros tienen una cajita de pilas de monedas cuando te dan el cambio. Ellos lo primero que hacen es la última moneda que les ha dado el pasajero, es la misma moneda que te van a dar para pagar, no van a bajar de abajo porque se les haría complicado y sería un desorden total. También pasa en los exámenes apilados, cuando revisamos los exámenes de los docentes, de por sí encima está o el último examen del último estudiante que ha entregado, y es el primero el que van a revisar, ¿no? De abajo, del principio hasta el final, siendo del final hasta el último el primero que ha entrado. Igual tenemos en la tecnología lo mismo que dijo mi compañero, en la función deshacer del control Z, igual deshace lo último que hemos hecho en Word o en un sistema. Cuando nos equivocamos a algo, retrocedemos, control Z y volvemos a nuestro lugar, que es el último acción que hicimos. En las llamadas, también cuando llamamos, no sé, a algún familiar, igual hay un historial de llamadas. En la ejecución de programas, las tareas se apilan. De por sí, antes sí se podía ver en los Android J7 que se apilaban. De por sí, primero la última aplicación que has utilizado, de ahí la que más antes has utilizado, de por sí estaba apilado. También hacen las pilas de carpetas en las oficinas.
En la construcción, al momento de colocar ladrillo, ladrillo, ladrillo para la construcción de una pared, no bajamos primero el primer ladrillo de abajo, porque si no todo se destrozaría, todo derrumbaría. En pocas palabras, igual en el comercio, las cajas apiladas, no vas a bajar el que está abajo, sino el que está arriba para que no haya un desorden. Todo esto genera eficiencia, licenciado. Igual en los juegos, en los historiales, en los menús, no te vas a ir al primer menú, tienes que deshacer uno, salirte de otro, salir de otro y hasta llegar al menú principal. Eso es, dice, en conclusión, aparte de decirle estos ejemplos, tenemos que las pilas son estructuras de datos esenciales en la programación, utilizadas en múltiples sistemas como navegadores web, funciones recursivas, editores de texto, evaluación de expresiones matemáticas, juego de cartas y aplicaciones que gestionan el historial de acciones. Su capacidad para organizar y gestionar datos de manera eficiente resalta su papel crucial en el desarrollo de software. Eso sería el ICE. Ya, listo, estimados, tienen 25/25. Bien, vamos a terminar la clase acá, vayan a su siguiente clase y nos vemos la siguiente clase, ¿no? El día martes. Les vaya bien, hasta luego, buenos días, ¿no? Hasta luego, Lice. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, hasta luego.